Pues por la luz de allá. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Georgie Romero García, pertenezco al grupo 28, soy estudiante de psicología. El día de hoy venimos a presentar la fase 4, intervención psicosocial. Con mis participantes estamos haciendo el grupo focal. Se encuentra el señor Luis, Dairis, Yorlenis y Lara. Les voy a presentar las características establecidas para este grupo. Pedir el consentimiento para la grabación. Ya mis participantes llenaron todos los consentimientos. Ya presentamos con nombre y grupo, realizamos una introducción. Bueno, los objetivos. El objetivo general es conocer la percepción que tienen las personas sobre los migrantes en su comunidad. Aclarar las reglas. Bueno, para este diálogo respetuoso de las opiniones con los demás, debemos decir que no hay respuesta correcta o incorrecta, cada uno tiene visiones diferentes del tema. No están obligados a contestar ciertas preguntas. Escuchar atentamente. Promover la discusión, no agotar el tema con preguntas de respuesta sí o no, ya que hay unas que necesitan amplitud del contexto. Bueno, vamos a llevar a cabo las preguntas. Primera pregunta. ¿Piensas que las acciones de los migrantes en tu comunidad influyen en cómo percibes tu aporte a la sociedad? ¿Por qué? Bueno, en algunas ocasiones sí hay circunstancias o situaciones que conllevan a uno tener esa visualidad con una persona extranjera, porque igual puede hacer actos que a uno no le gusten y uno lo que hace es de pronto generalizar sin conocer a las demás personas. Yo opino que esta situación, bueno, o sea, de los emigrantes ha sido un caos, la situación a nivel mundial, ya que no solamente los venezolanos, bueno, aquí en nuestro país tenemos los venezolanos. Entonces, no podemos juzgar pronto si alguna persona extranjera comete un hurto, comete un robo, yo no puedo decir los venezolanos. Incluso cuando los colombianos estaban en Venezuela, se escuchaba decir que muchos colombianos robaban, hacían desastres allá. Entonces, pues, a pesar de todo, el pueblo venezolano no jugó como lo han hecho aquí, que no, que todos los colombianos, pues, por los colombianos fue muy acogidos por el gobierno venezolano. Y pues yo pienso que todas las personas debemos ser razonables y tener un poco de no estigmatizar a todas las personas por culpa de unos cuantos que delinquen, porque algunos venezolanos vienen aquí a trabajar, tienen hijos, pero hay otros que vienen a cometer, a delinquir prácticamente. Bueno, en este caso sí, hay parte de afectación en la comunidad porque tenemos que ver y reconocer que es una tranquilidad que había antes de todo esto. Y ya con el éxodo, lo que es la parte de migración y todo eso, llevó a que afectara y, como quien dice, corrompiera ciertas situaciones de la tranquilidad que tenían acá. Pero como se está comentando, pues, como hay gente que vino a hacer bien y no gente a hacer mal. Y eso, en ese caso, sería cuestión, yo a veces digo que es cuestión de conocer a las personas, ver cómo es cuando un vuelve, porque a veces el caso es de que si todos generalizamos, o son buenos o todos son malos. Entonces, siempre hay esa parte que afecta lo que da en la comunidad. La próxima pregunta. ¿Hasta qué puntos las experiencias de otras personas influyen en tu percepción sobre los migrantes en tu comunidad? Bueno, yo pienso que, bueno, malas experiencias, he tenido muchos amigos que han tenido experiencias malas con venezolanos,
Y sí, la imagen de la mayoría de los venezolanos es muy negativa en nuestro país. Por los asesinatos, por los robos, incluso allá en Barranquilla por el noticiero se dio el caso de que hace como 5 años una señora le dio posada a una pareja de venezolanos, le dio de comer, los dejó vivir ahí y resulta que ellos terminaron asesinando a la señora, la asesinaron y huyeron con la plata, le robaron. Entonces, pues, eso causó un impacto y miedo en las personas, que todo el mundo veía a los venezolanos con temor. O sea, todos cuando veían a los venezolanos no nada que ver. ¿Por qué? Porque eso causó un impacto negativo en la percepción de las personas, incluso las personas de nuestro país, que somos los que acogemos a estas personas que vienen de afuera. Entonces, muchos quieren ser hospitalarios. Incluso hay personas que dicen, vamos a ayudar a los venezolanos, pero a metro. Nada de esperarlo en la casa. ¿Por qué? Porque generan mucha desconfianza por lo que se ha presentado. Pero sí sería injusto que todos, digamos que los venezolanos son malos, no todos, algunos son luchadores, algunos son padres de familia que vienen a luchar, y mientras que otros no, igual que los colombianos en otros países también. Incluso nosotros los colombianos en otros países nos tienen, o sea, malas imágenes de nosotros, porque hay colombianos que han cometido delincuencia en otros países. Incluso hay un ejemplo, cuando asesinaron el magnicidio del presidente de Haití, fueron unos policías retirados colombianos, y el magnicidio del candidato presidencial de Ecuador, que lo mataron el año pasado o antepasado, si no estoy mal, eran colombianos. O sea, los que participan, los terroristas, los magnicidios que participan, los asesinos son colombianos. Entonces es una vergüenza a nivel mundial que sean colombianos los que estén representando. Entonces también ha generado una imagen negativa de los colombianos. Entonces nosotros nos sentiríamos mal que otros países nos miren a nosotros como malos, así por así decirlo. Exacto, porque la población ya ha tenido, o sea, la comunidad ha tenido como esa desconfianza, porque tienen ese miedo y esa zozobra de que siempre algunos vienen a cometer violencia, extorsión, pero como dice el compañero, no todos hacen el bien, otros también vienen haciendo el bien, pero a veces también juzgamos y señalamos. Pero sí ellos tienen como que porque ya han vivido como que esa experiencia de ver tanta violencia, extorsión, entonces por eso viven en esa zozobra y lo señalan y lo juzgan. ¿De qué forma las acciones de algunos migrantes, ya eso está ahora, cómo influyen los estereotipos en la percepción que tienen las comunidades receptoras sobre los migrantes venezolanos y de qué manera esta percepción afectan a su integración social? Bueno, ¿en qué forma los afecta? Ellos viven en un ambiente donde donde está como que esa falta de ese estatus legal. Entonces, donde siempre viven, o sea, es la misma, o sea, en qué afectan en la cuestión de esos, en la comunidad social, de que siempre está la extorsión, la violencia, el maltrato, el robo. Entonces, eso es lo que más afecta en la población. Y también esto, como dice el dicho, por uno pagan todos, por uno pagan todo. Entonces muchos les han cerrado las puertas a muchos venezolanos. Eso que ha sucedido, créanme que sí, ahí se ven las consecuencias. Y quizás no contratan venezolanos por temor de que se repita lo que se ha visto afectar a algunas personas por parte de estos extranjeros. Entonces muchos venezolanos pues se les ha cerrado la puerta y algunos les ha tocado dormir en un parque o querrérsela o irse migrando a Ecuador y a Chile por vía terrestre. Mire el ejemplo de los venezolanos que se fueron a pie caminando largas semanas a pie a Ecuador para llegar a Chile y para llegar a Ecuador, de Cúcuta y de Bucaramanga atravesando el país a pie, y cuando veían carros o tractomulas se montaban
y ahí van pidiendo como que dice el chance para poder llegar. Y otras partes a pie con niños, que lo que van a pesar con niños pequeños, agarrados de la mano o cargados en el hombro. O sea, a mí me partió la verdad el alma cuando yo vi a estas personas hace 3 años, 2 años, en esa situación. Entonces sí hay mucha afectación y la verdad que duele mucho, pero son situaciones que se están presentando y no solamente aquí, sino que también a nivel mundial en otros países. Los inmigrantes por ejemplo, los que están huyendo de la guerra, en el caso de Ucrania, que muchas personas fueron a buscar refugio en otros países como vecinos que están cerca a Ucrania, y en la guerra que en estos momentos se está viviendo con Israel y Palestina. Entonces eso también ha causado que las personas se vean obligadas a buscar a huir a la guerra. En el caso de Venezuela, pues la gente allá no hay guerra, pero la gente le huye al hambre. Entonces, pues, muchos sacan la excusa de que tienen que robar para poder sostener a sus hijos. Exactamente. Bueno, esta es la última pregunta. Según tu percepción, ¿consideras que la seguridad de la comunidad se ve afectada por el ingreso de migrantes al país? ¿Por qué? Yo diría que no se vería afectado. Porque si se manejan parámetros y se adecuan las cosas como tienen que ser, que es lo que se ha ido haciendo hasta ahora por el tema migratorio, que migración ha estado allí, ha ayudado a legalizar muchos que tienen ya permisos, ya tienen cuentas bancarias, ya tienen trabajos formales, ya tienen todas esas cosas. Que es grande el tema de la migración, sí. Que no va a abarcar todo ese tema legal, todo ese tema jurídico, no va a abarcar todo, pero yo diría que no perjudicaría, o en ese caso trataría de que los índices serían menores, porque en muchos casos yo digo, si alguien viene a delinquir de allá acá, ¿sí? Ya es porque lo está haciendo allá, pero cuando llega acá se consigue otro de acá, que es el que le abre el panorama. Entonces son cosas que a veces uno se pone a ver y a buscar, son ellos, pero estás viendo quién está abriendo la puerta acá. Entonces ya en ese caso de la seguridad, ya no sería cuestión de la migración, sino sería cuestión de la seguridad de acá. Es algo así, pues, como quien dice, sabemos dónde están las pollas, pero no nos metemos. ¿Sí? Sabemos dónde están los malandros, no nos metemos. Entonces, como todo, por uno pagan todo, roba uno, entonces dicen que todos son. Entonces es cuestión de ver ahí. Yo diría que no, como también sí, pero más en el caso de no la afectaría, porque buscaría la forma de migrante como quien servir, evolucionar, ayudar, donde está, como en pos de agradecimiento, como en pos de poder hacer las cosas. O sea, son cosas que van a una cuestión de... Bueno, yo también opino lo mismo que el compañero. Y pues, sí, lo único que por la conclusión que podemos sacar de todo esto, y siempre invito a todos los colombianos que no generalicemos la problemática, no le echemos la culpa a todos los inmigrantes, porque la verdad que hoy son ellos y mañana nosotros no sabemos. Entonces debemos de ser un poco, sí, tener de pronto la precaución, de pronto de no ser muy confiado, y la ayuda que uno le vaya a dar a ellos, pues sí, a medida que uno pueda ayudar. No es necesario uno meterlos a la casa, no es necesario, uno puede colaborar a ellos, pero sí tenemos, y más que todo, cuidar nuestro patrimonio, nuestros niños. Uno tiene que, sí, ¿sabes? O sea, no es excusa para uno no ayudarlos a ellos siempre, sino que uno tiene que saber manejar la situación con sabiduría, y pues la ayuda, no hay excusa para no ayudar a una persona de esa, siempre y cuando uno tenga al alcance de uno poder ayudar a una persona, darle una vaca de arroz, darle un mercadito, pues es algo que sin necesidad de meterlo a la casa, pero sí, toda esa problemática que ha traído mucho miedo, y sí, cualquiera no peda venezolano, y si no lo conoce menos. Entonces, pues, esa es mi opinión. Bueno, este sería el cierre del grupo focal
Les agradezco a ustedes como participantes por haberme ayudado con sus opiniones en este video. Les recuerdo que pues, sus opiniones serán analizadas para las conclusiones que se obtendrán en el grupo y este video será compartido en YouTube para pues, la calificación de nuestra actividad.